Nos dice la palabra, ya lo tenemos, 16 de Primera de Corintios: velad y estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Lo voy a leer una vez más. Velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hermanos, llamados a permanecer en la fe. Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar. Llamados a permanecer en la fe. Bueno, es un hecho que todos aquellos que hemos venido a Cristo, con la excepción de los apóstoles, de aquellas personas que tuvieron ese privilegio de andar con el Señor, de acompañar al Señor, ellos creyeron en sus promesas por la fe. Y de alguna manera, al ver las maravillas de Cristo, eso los llevó todavía a un nivel mejor de fe. En el caso nuestro, pues no tenemos o no hemos tenido ese privilegio de verlo como lo vieron los apóstoles o discípulos, sino que en este caso la iglesia, su caminar dentro de la vida de Dios es exactamente por medio de la fe. Es decir, acá se aplica en la iglesia más fe que vista. La fe, pues, es lo que nos hace caminar en esa esperanza. La fe es la que siempre sirve de empuje para seguir dentro del caminar de Dios. La fe es como, diríamos, el motor del creyente, de la iglesia. Sin embargo, es importante señalar que siempre uno como creyente cree que dentro de la vida de Dios no van a haber dificultades, o que la vida de Dios es una vida donde vamos en una alfombra roja, desfilando, vamos en un carruaje, vamos en un asunto donde no nos pega el sol ni nos da el aire para no afectarnos. Al contrario, la vida siempre, sea la vida sin Dios o la vida con Dios, siempre estará supeditada a circunstancias en la vida. Siempre tendremos que vernos en algún momento o por algunas razones muy apretados o muy angustiados por las diversas situaciones que van a venir a la vida. Dígale o llamémosle a esto las pruebas. Por ejemplo, cuando hablamos de las pruebas, en primer lugar, los creyentes, como creyentes en sí, siempre vamos a tener que enfrentar las pruebas por causa de nuestra fe. Y eso fue lo que tuvieron que enfrentar los apóstoles luego de que el Señor los dejó. Ellos fueron perseguidos, encarcelados, muertos. Todos ellos
en particular tuvieron que enfrentar las pruebas por causa de su fe. Y esto nosotros lo podemos ver dentro de las Escrituras, todas esas facetas de la vida de esos primeros hombres y también de la iglesia inicial. Vamos a ver de qué manera, por ejemplo, a los apóstoles empezaron a perseguirlos. Usted se recuerda que la Biblia dice que Herodes mató a uno de los 12 apóstoles, mató a Jacob a espada. A Esteban también lo lapidaron por causa de su fe. Si hablamos de Pedro, Juan y estos otros siervos, dice que los azotaban y les decían: no hablen más de este nombre. Y ellos se sentían indignos de padecer por la causa de Cristo, de sufrir. Ellos se sentían bien al pasar esas pruebas por la causa de Cristo. Si también vemos dentro de las Escrituras con respecto a la iglesia en general, la iglesia también, hermanos, dice la Biblia que se levantó un hombre terriblemente a perseguir a la iglesia. En este caso era Saulo. Y dice que Saulo respiraba olor o mal olor a muerte sobre la iglesia. Esas eran las pruebas por causa de su fe. Pero también, hermanos, dentro de las pruebas vienen las pruebas de la vida cotidiana, de la vida normal. Aparte de lo que sería la fe, vamos a enfrentar situaciones muy fuertes, unas mayores que otras. Si pudiéramos hablar, por ejemplo, de enfermedades, estas situaciones de enfermedades que están dentro de la vida cotidiana, aún seamos creyentes o no lo seamos, porque es necesario comprender que no porque seamos creyentes estamos exentos de las pruebas de la vida, o sí, de las pruebas de la vida, porque tal vez pudiéramos aceptar las pruebas por la fe y no por las pruebas de la vida, porque somos de Dios, decimos nosotros. Pero la vida o las pruebas de la vida las vamos a tener que enfrentar también. Enfermedades, calamidades, dificultades en cualquier campo de la vida, siempre allí van a estar. Si preguntáramos esta tarde a cada uno de nosotros, aparte de alguna fase de pruebas por causa de la fe, si preguntara cuáles son las pruebas que está pasando usted a causa de la vida cotidiana, no hay ninguno de nosotros que no respondería y diría: bueno, yo estoy pasando esta, aquí estoy en este otro asunto, estoy pasando esto, usted póngale nombre. Estoy angustiado en esto. Si pudiera ser el aspecto económico, pudiera ser una enfermedad, pudiera ser un conflicto en la familia, pudiera ser una amenaza, cualquier cosa, no estamos exentos de esto. Ahora, también vienen las pruebas que afectan la fe, como serían las pruebas del engaño. El engaño siempre va a estar presente, y en este particular en la iglesia. Diría de aquellos engañadores que tratan la manera de desviar la fe del cristiano. Y por cierto, siempre esto es una prueba que nos afecta en la firmeza de la fe. Las iglesias del Nuevo Testamento, de el inicio, las iglesias se vieron angustiadas, se vieron copadas
de las diferentes corrientes de lo que era el engaño. Había una cantidad de falsos maestros que trataban la manera de mover de la fe a aquellas iglesias, a aquellos creyentes. Bueno, esto es un asunto que no lo podemos evitar. Siempre, por supuesto, vamos a vernos envueltos en estas cosas, ¿verdad? Y cómo es natural que sea por una u otra razón, las pruebas nos traen desasosiego o nos traen miedo, ¿verdad? Por lo que está en nuestro entorno. Ahora, todas estas cosas, por lo general y por ser nosotros personas, seres mortales, seres débiles, todas estas cosas nos traen a nosotros desánimo, ¿verdad? Porque si preguntamos qué es lo que a usted le trae, sobre todo nosotros como creyentes, ¿qué es lo que a usted le trae desánimo en la vida cristiana? Las pruebas. ¿Por qué usted se está desanimado? Porque estoy pasando por esta parte, porque estoy experimentando esto que no estaba dentro de mi mente, de mi corazón. Estoy enfrentando esto. Todos los traspiezos o los desánimos que vienen a la vida del creyente siempre será por cualquier causa de las diferentes pruebas que vienen a la vida. Porque esto nos desanima, porque como decíamos, pensamos que nosotros estamos exentos por ser cristianos de las dificultades de la vida. Sin embargo, en Juan capítulo número 16 y verso 33, el Señor fue claro. Y fue claro en el sentido de decir que en el mundo, dijo, tendréis aflicciones. Así lo dijo el Señor. Lo lindo es que el verdadero evangelio, hermanos, no cubre la realidad de su trasfondo. Cuando se está predicando otro evangelio, ese otro evangelio que no es el evangelio de la fe o de la Biblia, siempre trata la manera de camuflajear las realidades que están dentro de la misma palabra, como son las realidades de las pruebas, como son las realidades de que estamos en el mundo, ¿verdad? Enfrentando las dificultades del mundo. Por eso el Señor dijo, en el mundo tendréis pruebas. No omitió, no dijo, mire, mi evangelio es camino de rosa. No dijo, mi evangelio es realmente deleitoso porque no se pierde ni un pelo, ni se tiene ninguna angustia en mi evangelio. No, el Señor manifestó la realidad del trasfondo del evangelio. Es decir, a los discípulos le digo, no le dijo, a ustedes les va a tocar duro. Ustedes se van a tener que enfrentar a situaciones difíciles. Y eso fue lo que sucedió con ellos. Pero lo lindo en este caso, hermanos, es que cuando ya uno está sobreavisado, pues ya sabe que ya se lo dijeron. Cuando ya, por lo menos cuando los apóstoles ya en las cárceles, a veces ya muriendo como mártires, ellos no podían quejarse de que eso los había sorprendido, porque ya se los había anticipado el Señor. Por eso es importante predicar lo que está en la palabra. Por eso es importante no cubrir nada de lo que puede acontecerle o tiene que acontecernos a nosotros como creyentes. Sí, vamos a tener. El problema es que ahora últimamente
los que predicamos, voy a incluirme yo, siempre estamos ofreciendo un Cristo que nos quitará todos los problemas. Siempre estamos predicando, venga Cristo y se le acabarán todos los problemas. Le va a caer pan del cielo y las deudas se le van a terminar y el problema en la familia se le va a solventar y la enfermedad va a desaparecer. Hombre, con un evangelio de eso cualquiera se anima, cualquiera se motiva, pero el trasfondo del evangelio no es ese. El trasfondo del evangelio es cruz. El trasfondo del evangelio está copado de pruebas, de situaciones dolorosas. Pero qué bueno, dije, cuando nos lo han dicho antes, como fue el caso del Señor. Cuando estos apóstoles estaban, o la iglesia estaba siendo perseguida, ellos decían, ya nos lo dijo el Señor en el pasado, así que esto ya estaba dentro del combo. Y eso lo hace a uno un creyente mejor o más estable, porque ya uno sabedor de lo que le dijeron que le iba a pasar, pues uno aprende a sobrellevar la vida, porque ya se lo habían anticipado. No lo ha alcanzado la prueba de repente. No, ya estaba, como decíamos, dentro del combo. Y esto es, hermanos, lo que siempre debemos entender. En el caso suyo, yo no sé cuál es la parte estrecha que usted está pasando ahorita. Sin duda, estoy seguro que no está pasando una, sino varias, porque siempre eso se va a dar. Siempre, si nos ponemos a preguntar aquí, empezamos, hermano, hágame una listita de todas las pruebas que usted está pasando ahorita. Ninguno de nosotros va a decir, no hombre, yo estoy chele, yo estoy bendecido. Es cierto, somos personas bendecidas, pero hay que entender el trasfondo de nuestra bendición. Por ejemplo, esto es, ¿verdad? Lo que, como decíamos, desanima, las pruebas. Y claro que cuando nos desanimamos en las pruebas, ya no nos podemos mantener firmes en la fe. Es decir, tiramos la toalla. Eso es lo que el Señor, por ejemplo, dice allá en el capítulo número 8 de Lucas, cuando dice el Señor que, bueno, se habla del sembrador. El versículo número 13 habla dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído y recibido la palabra con gozo, pero luego dice, pero estos, ¿qué dice ahí? Pero estos no tienen raíces. Creen por un tiempo, ¿y qué más dice? ¿Y en el tiempo de qué dice? Y lea la Biblia para que vayamos viendo. Y en el tiempo de qué? De la prueba, en el tiempo de la prueba se apartan. Quiere decir que las pruebas traen una amenaza para que el creyente no se mantenga firme en la fe. Aquí dice que, acá está diciendo este versículo, se refiere al sembrador que tira la semilla. Una semilla, dice, cayó, dice, sobre la piedra. Ya está hablando la semilla, igual la palabra. Entonces, cuando se está regando, se está predicando la palabra, esa semilla de la palabra cae en diferentes tierras. Se refiere a diferentes corazones. Hay, en este caso, lo ejemplifica con asuntos de la naturaleza. Aquí dice, cayó sobre la piedra. Y dice, y son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Usted conoce a esos creyentes que son gozosos en su inicio de su vida espiritual. Son personas que uno los ve que son 10 para seguir en el plan de la vida de Dios. Pero
el punto es que vienen las pruebas. El punto es que aquí no estamos exentos de las pruebas. El punto es que cuando vienen las pruebas, ahí, como dijo alguien, ahí se va a ver quién es el que se mantiene. Ahí es, porque aquí dice, cuando en el tiempo de la prueba se apartaron. ¿Cuántos creyentes conoce usted y conozco yo que vino la prueba, cual sea de todas las pruebas que puedan haber, vino sobre ellos? Yo conozco a muchos que yo no sé qué se hicieron, yo no sé qué les pasó, porque también no solo pueden ser pruebas de dolor, también pueden ser pruebas de bendición. Porque, por ejemplo, cuando viene una bendición sobre el creyente, a veces, si lo vemos de otro punto de vista, a veces no es bendición, a veces es un problema, porque no tenemos la capacidad de poder, hermanos, manejar el éxito. O sea que las pruebas vienen de cualquier dirección, y sea de esa manera, o sea, pruebas dolorosas, bueno, lo que sucede es que la gente tira la toalla. Usted puede decir, mire, si yo conocí a la hermanita, yo empecé con Julana, y mire, y ahora está en el mundial, y mire, fíjese que, usted viera lengua, hablaba, usted viera cómo predicaba, usted viera cómo la usaba el Señor. Sí, eso siempre se da. Pero el punto es cuando viene, hermanos, cuando viene lo más duro, cuando viene aquello que a veces uno dice, yo no pensé que así era el evangelio. Yo pensé que por ser evangélico, yo no iba a tener estos problemas económicos. Por ser evangélico yo no iba a tener estos problemas familiares. Por ser evangélico yo no me iba a enfermar. Yo no sabía esto. Pues hay que saber que ahí está, como vuelvo a repetir, dentro del combo todas las pruebas. Ahora, ¿qué sucede con los que usted conoce y los que yo conozco? ¿Verdad? Porque se rompió el matrimonio, se cayó, se debilitaron en la fe, cayeron en una quiebra económica, se debilitaron en la fe, tuvieron una persecución por Y o Z cosa, se debilitaron en la fe y cayeron. Ahora el punto es que la Biblia dice, hermanos, fíjese cuál es la teología de Dios, y vamos a atrevernos a decir la filosofía también. Es que no tiene que el creyente, sobre todo, debe de mantenerse. Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios. Por ejemplo, a mí Dios me llamó no para que estuviera cayendo y levantándome, no para que fuera cristiano una temporada. Y así es con usted también. El Señor, el momento que lo llamó para que usted y yo, hermanos, disfrutáramos primeramente del favor de la gracia, porque el favor de la gracia es que, siendo inmerecedores por lo que éramos, ahora somos hijos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, ¿verdad? Ahora, entonces viene Dios en su teología. Él no nos llama para retroceder, Él nos llama para que estemos firmes. No habrá cosa más linda o más satisfactoria para Dios que ver que pasa el tiempo, y que pasa el tiempo, y que también en ese tiempo van introducidas las pruebas, y que ese creyente se mantiene firme en la fe. No habrá cosa más satisfactoria para Dios ver a esa persona que empezó el primer mes, que aguantó el segundo año, que pasó el tercer año, que sigue 4 años después,
que pasaron 10 años, que pasaron 15 años, y que no es que no le está lloviendo. Claro, le está lloviendo de una o de otro lado. Y que pasó los años y pasaron los años, y al igual que Daniel, le preguntaron allá los reyes de Babilonia: ¿sos vos el mismo Daniel? Amén, amén. ¿Sos vos el mismo Daniel? Daniel, aquel jovencito que le manifestaba los sueños a los reyes anteriormente. ¿Sos vos ese joven sabio de aquel tiempo? Daniel ya había pasado, hermanos, los años sobre la vida de Daniel. Ya era un anciano. Lo llamaron para que leyera el sueño de las letras en la pared que le habían aparecido a Belsasar cuando estaba, hermanos, tomando vino con sus paisanos y con sus ministros. Dijo Daniel: sí, le dice, yo soy Daniel. Amén, amén. Yo soy ese Daniel. Quiere decir que Daniel no se había jubilado, que Daniel aún a estas alturas que estoy mencionando había sido ministro, consejero de 3 reyes babilónicos. Pero no lo movieron las pruebas. Siempre se mantuvo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Siempre se mantuvo en las pruebas, porque tuvo pruebas de enemigos que, hermanos, hasta un momento llegó su prueba que lo metieron en la cueva de los leones y no se lo comieron los leones. Y yo decía una vez: probémonos nosotros. ¿Qué lo sostuvo a Daniel? La fe, ¿verdad? ¿Qué sostuvo a los jóvenes hebreos cuando Nabucodonosor quería que le adoraran a él? Ellos se mantuvieron firmes. Ellos le dijeron a Nabucodonosor: bueno, rey, si Dios nos libra de las llamas del horno, bien. Pero si no nos libra, de todo modo nosotros no te vamos a adorar, porque nosotros solo adoramos a Dios. Solo a Dios. Nosotros no adoramos pedazos de muñeco. Nosotros no adoramos hombre rey. Nosotros adoramos solo al único Dios. Firmeza en la fe. ¿Y qué pasó? Eran pruebas para tirar la toalla. Pero no habrá cosa más linda o más satisfactoria, decía, para Dios, ver a un hijo suyo, una hija suya, que pasa el tiempo y tienen ese carácter. Y dice: ¿y usted todavía es cristiano? Le dice, a mí me han preguntado algunas veces alguien: mire, ¿y usted todavía es cristiano? O sea que como que la idea de la gente es que la vida cristiana es así entre sí. Y no, Dios nos llamó, hermanos, para que aún en medio de las pruebas lleguemos a la meta final. Para eso nos llamó el Señor. Dios no nos llamó para medio camino. Dios no nos llamó para medios términos. Amén, amén. Dios nos llamó, hermanos, para que en medio de los huracanes, en medio de las dificultades, en medio de la guerra, en medio de las pandemias, nos mantengamos sólidos en la fe. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Entonces, imagínense qué diría el Señor cuando vio a Daniel ya acabado de los años y siempre con el mismo nivel de visión espiritual. Se goza Dios, ¿verdad? Entonces dice su palabra, porque como decíamos, cuando Dios ve eso se goza. Pero dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10 y verso 38, dice: el que retrocediere. ¿Qué dice ahí? El que retrocediere, ¿qué dice? No agradará a mi alma. El que retrocediere, ¿en qué? En las pruebas. El que retrocediere, no. Entonces quiere decir que jamás Dios estará de acuerdo cuando uno
va dando pasos hacia atrás a causa de las pruebas. Jamás Dios estará, hermanos, complacido con un creyente de esa manera. El que retrocediere no agradará mi alma. Entonces Dios quiere que lleguemos a la meta, como decíamos, pero esto solo será posible manteniéndonos firmes en la fe. Eso es lo único, eso es la manera como podemos mantenernos firmes en la fe para poder llegar a la meta. Si nosotros estamos entre tambaleándonos en nuestra fe, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a ser de esos que van quedando en el camino. Vamos a ser de esos finados, ¿verdad? Finados espirituales, cadáveres espirituales que van quedando en el camino. De eso, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, ¿qué es esto? Viene de la medicina, ¿verdad? Como dicen los doctores, ¿verdad? Los doctores dicen que primero toman el diagnóstico del paciente, luego sus síntomas y luego el tratamiento. Así es, ¿verdad, hermano? Entonces aquí viene ya lo que es el tratamiento. ¿De qué manera podemos nosotros, ¿verdad? Podemos mantenernos firmes en la fe hasta el final? Que nos pasó algo. Usted ni yo sabemos qué hay para mañana. Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos qué sucederá el día de mañana. Usted ni yo sabemos. Podemos vernos metidos en algo que jamás pensábamos. Yo conocí a un hermano que empezamos juntos la vida espiritual y bueno, ¿quién iba a pensar que en una tarde se lo llevaron y se lo llevaron preso? No era por delincuente, no era porque algo había hecho, se lo llevaron preso. Uno no sabe. Cuando menos se acuerda, ¡pam! Cuando menos se acuerda viene el golpe. Cuando menos lo espera uno, por eso no se sabe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo no estoy profetizando lo que no necesita profecía. Yo no sé, ¿verdad? Si mañana ya la mujercita le va a decir al hermano, ya no te quiero. No sé. O usted le va a decir a la hermanita, mira, yo ya no te quiero. ¿Y usted cree que es poco eso de prueba? Haber estado juntitos cuántos años y que ya se conocen hasta en la sombra, y que cuando le pica al uno le pica al otro, y que el deseo del uno es el deseo del otro, y que cuando sueña uno sueña igual el otro, y que luego, hermanos, aparezca ahí la prueba. ¿Qué les parece? Eso es común, hermano, dentro de la vida de la iglesia. Yo he visto personas que ha sucedido así. Usted también le consta. Aquí mismo hemos visto personas que no sabe. Por eso le digo, no, usted no sabe. Usted dice, mi mujercita, sí, es suya. Cuídela, ¿verdad? Atiéndala. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mi hombrecito, este es mi palito de pisto. Cuide el palito de pisto. Amén, amén. Cuide el palito de pisto, porque ese palito de pisto son escasos, bien escasos. Cuídelo, pero quién sabe si el palito de pisto piensa otra cosa mañana. ¿Y qué sería eso? ¿Y qué le podemos llamar? ¿Usted cree que es fácil eso? Yo conocí a una persona que la esposa le fue infiel. Aquel hombre robusto, fuerte, machista, se fue consumiendo, hermano. Mire, bien flaquito se puso. Y no era para menos.
Si es que ya cuando ya no siente el respiro de la otra, uno siente pues que algo malo está sucediendo. Son pruebas que pueden venir. Así que el Señor sigue hablándonos hoy como les habló a los discípulos en el pasado. En el mundo tendréis pruebas. Así que ahí están esas pruebas. Gloria al Cristo de la esperanza. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Que aquí es donde viene ya el remedio. Aquí viene el tratamiento. ¿Qué es lo que necesitamos para mantenernos? Porque el versículo que leíamos nosotros era en el capítulo número 16 y verso 13 de Primera de Corintios. En este versículo número 16 y verso 13 leíamos que dice: velad y estar firmes en la fe. ¿Y qué más dice después? Portado varonilmente. Quiere decir, Dios quiere que tengamos carácter. Dios no quiere eso aguado. Amén. Dios no quiere esa cuajada. Dios no quiere esa ¿cómo se llama? Esa rosadita, esa gelatina. Dios quiere que seamos de carácter. Dios se agrada de esas mujeres que no las mueve el terremoto espiritual, que no les mueve las ofertas del mundo. A esos hombres que se mantienen y que pasan los años, Dios se agrada de ese tipo de personas. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios se goza cuando ve esos robles. ¿Y usted, hermana, cuántos años tiene de cristiana? Esos serían los años que deberíamos de celebrar nosotros, no los años de los otros. Esos serían nuestros cumpleaños. ¿Cuántos años tiene usted de cristiana, hermano? Ni hasta se le olvidó a la hermanita. Es tantas las bendiciones que hasta se nos olvida el día que nacimos espiritualmente. Pero vamos a ver, acá dice, para mantenerse firme en las pruebas, lo que dice velad y estad firmes en la fe y portaos varonilmente, esforzaos. Así que es un asunto que no lo va a venir a hacer Dios. Es un asunto que yo tengo que portarme fuerte, que yo tengo que desarrollar mis capacidades, por supuesto con la ayuda de Dios. Entonces, lo que permite mantenerse en el tiempo es por lo menos una disciplina espiritual. Disciplina espiritual. Repitámoslo. Disciplina espiritual. ¿Qué significa disciplina espiritual? Mire qué bonito, miren mis muchachos músicos, hermano. Vamos a regalarles una ofrenda de palmas, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué significa, hermanos, disciplina espiritual? Lo que se necesita, por eso aquí dice velad. Entonces el creyente, para mantenerse firme, tiene que ser disciplinado espiritualmente. Dicho de otra manera, tiene que desarrollar una dinámica de búsqueda espiritual. Porque ¿qué es lo que hace firme a un hombre que trabaja rudamente? ¿Qué es lo que lo hace fuerte para seguir rompiendo tierra? ¿Qué es lo que lo hace fuerte? La Coca-Cola, la comida, lo que come. Eso, cuando uno come, uno siente la energía, hermanos, y dice: ¿a dónde están las otras piedras para reventarlas? ¿Verdad? Entonces, dentro de la vida espiritual es lo mismo. Necesitamos una estricta disciplina espiritual. Comer, desarrollarnos en las áreas espirituales. Llámele oración, llámele congregarnos, llámele ayuno. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es una estricta
disciplina espiritual. Pero ¿qué le pasa al que va a reventar piedras si no come? Va a tirar la toalla. Dice, no puedo con esta almágana. Entonces, Entonces, ¿qué necesita? Comer. Necesita comer. Yo conocía a uno que trabajaba duro y que se comía como 10 tortillas y un montón de otra comida. Debe ser un toro para trabajar. Entonces, eso es así en la vida espiritual. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a aguantar la prueba si no hay una estricta disciplina espiritual? Si nos cuesta congregarnos, si nos cuesta orar, si nos cuesta servir, si nos cuesta, hermanos, leer la palabra. Es decir, este es el alimento. Cuando yo y usted nos vamos a leer la palabra, dice, hermanos, la Biblia es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestros caminos. Escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que hallaréis la vida eterna. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra, estamos alimentándonos. Esta palabra no es como el periódico, no es como el libro de un pensador. Esta es la palabra viva de Dios que llega hasta el corazón, a las coyunturas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando estamos leyendo la Biblia, ¿quiénes de ustedes se le han venido las lágrimas sobre el libro santo? Tremendo, se quiebra uno. Cuando hay un versículo, lo quebró el versículo, empezó a llorar uno. Está alimentándose. Está tomando fuerza. Alguien dice, ¿será eso así? ¿Puede llorar uno sobre las páginas de la Biblia? Velad, velad. Ahora, ya no, es decir, eso usted súmele una estricta disciplina espiritual. Si usted no se alimenta espiritualmente, no me diga que usted va a aguantar una mala mirada. Usted va a tirar la toallita luego. No me diga que si le cambian de silla. Aquí hemos tenido personas nosotros que si le cambian la silla, se han ido varios porque les han pasado a otro lado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué actúa esa gente así? ¿Ah? Menos mal que estos varones no se me han caído. ¿Por qué actúa esa gente así? ¿Alguien me puede decir, hermano? ¿Me puede ayudar, hermano? ¿Por qué esa gente con una mirada ya tiran la toalla? No comen, no se alimentan. Es que esta comida, esto que usted está haciendo aquí, esto que dejó allá, la casa allá cerradita y que se vino usted para acá, esto es vida, esto es alimento, esto es fuerza espiritual. Gloria a Dios. Esto nos robustece y nos hace campeones. Eso nos da fuerza para seguir adelante. Eso es lo que dice el escritor a los hebreos. No hagáis como algunos tienen por costumbre no congregarse. 10:25 de Hebreo. Aun cuando sabéis que el día del Señor se acerca. Entonces, esto es alimentarse. Imaginen los hermanitos que dicen, no, yo estoy cansado. Ahí voy a ir el otro domingo. Dice. Es como que diga el trabajador que rompe piedras, voy a comer la otra semana. Ahí me va a contar si va a romper las piedras. Y ese es el problema de que la iglesia contemporánea, uno ve un montón de gente caída, un montón de gente que va quedando ahí en el camino haciendo el ridículo. Dice 5 de Mateo. Dice, cuando la sal pierde su sabor no sirve para nada.
sino dice para echarla al muladar. La sal es la que ha preservado siempre y en el tiempo antiguo era mayor necesaria. Pero cuando llega un momento que la sal pierde la fuerza, entonces lo que hacían en ese tiempo era ir a tapar hoyos con la sal que ya había perdido la fuerza. Por eso es que dice esa porción, cuando la sal pierde su sabor, cuando ya el cristiano ya perdió su fuerza por no comer, por no alimentarse, ya no, diga, ¿qué es lo que dice el Señor con respecto a la sal? Ya no, tiene miedo de decir, ya no sirve para nada, ya no sirve para nada, tal vez para piedra de tropiezo, pero ya no sirve, ya es alguien caído, ya son cadáveres. En las guerras, nosotros aquí con respecto a la ofensiva que se dio, donde estaban algunos de ustedes como guardias y otros como guerrilleros, ustedes saben bien de lo que estoy hablando. Hermanos, ahí se agarraban, damos un gloria a Dios, ahí se agarraban. Yo los veía, hermanos, aquellos como que eran perros matándose a puros tiros, a puros ráfagas, y caía el uno. Caía el que era más ruin, caía, el que menos se había ejercitado caía, y el otro venía y le daba vuelta y le quitaba el fusil y seguía adelante. Así viene viendo uno en esto de la vida espiritual. Y está un montón de cadáveres ahí. Hay que quitarles la Biblia, hermano, que sirve para otro. No se mantuvieron firmes, ¿verdad? Levanten la mano los que ya andan así medio trabando los pies. ¿Ah? Que ya lo alcanzó algún desánimo. Dice la Biblia, el que retrocediere no agradará mi alma. Es que Dios no está de acuerdo con los que dan paso atrás. Ninguno que pone la mano en el arado y ve hacia atrás es apto para el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Gloria a Cristo. Que se oiga un poderoso amén. ¿Se les quedó? ¿Qué es lo que necesita para mantenerse firme hasta el final? La medicina, el tratamiento es disciplina espiritual. Quiero verlo más seguido aquí, hermanito. Y usted no viene a verme a mí, usted viene a comer. Y a usted también, hermanito. ¿Sabe qué sucede? No reneguemos con las pruebas, porque las pruebas, hermanos, las pruebas, ¿verdad? Debemos de saber que no estamos solos. Mateo 28, 20 dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No, yo estoy, dijo, no estaré, yo estoy, dice, no está hablando de un futuro, yo estoy. Verso 20, yo estoy. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? Ustedes deben saber que en su prueba allí está el Señor. Ustedes deben saber que nuestro Dios, hermanos, no es injusto para olvidarse de nuestras luchas. Entonces eso también lo va a sostener en medio de las pruebas. El saber que no está solo. Yo no estoy solo. Mire, yo he tenido unos arrinconadas terribles y yo me he afianzado en que yo no estoy solo, yo no estoy solo, yo no estoy solo. Y la verdad eso funciona porque él lo dijo. Las pruebas no hay que verlas. Si usted está pasando, ¿cuál es la prueba que usted está pasando? Si usted está pasando una prueba difícil, usted debe saber que el mismo Pedro, si gusta lo leemos y con esto vamos finalizando, ¿verdad? El mismo Pedro en su capítulo número 1, verso 1 en adelante, nos habla en este versículo número 1 y verso 7, para que no diga que soy yo, para que sometida a qué dice, a prueba qué, léalo rapidito, ¿ya lo tenemos? Vamos a buscarlo todo. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir que la prueba no hay que verla como un descuido de Dios para con nosotros. La prueba no podemos verla como algo negativo. No es fácil decir esto, ¿verdad? Porque por lo menos aquí tenemos hermanos que están con enfermedades muy fuertes. Pero ¿qué hacemos? No lo veamos negativo. Pero ¿cómo es eso, hermano? Pero aquí dice Pedro que la fe va a ser probada a través de las pruebas, para que así como se prueba el oro, nuestra vida brille. O sea, quiere decir que cuando estamos siendo las pruebas, le voy a decir esto, las pruebas, y que Dios nos ayude, hermano, porque aquí nadie está exento de ellas, ¿verdad? Las pruebas sirven de esmeril, ¿verdad? Ya tiene ustedes que es un esmeril, ¿verdad? O sea, ahí le están sacando. O sea, por ejemplo, si el oro, el metal oro, primero lo sacan de la tierra con grandes trabajos del corazón de la tierra. A ver, ¿de dónde? Piedras, de ahí le meten ácido para lograr sacarlo. Y aquí nosotros ya tenemos bastante oro, gloria a Dios. Entonces, hermanos, lo sacan el oro de ahí, después lo llevan a unas máquinas allá en los países ricos. Allá los muelen y sacan los lingotes de oro, y ahí están los lingotes. De ahí el joyero los agarra y empieza a hacer cosas bonitas, preciosas, y los pone en la vitrina. Y alguien dice: qué joya más bonita esa. Pero si le preguntáramos a la joya esa de dónde viene, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Viene de pruebas, viene de esmerilazos. Así que las pruebas, de alguna manera, es lo que dice Pablo: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No hay que ver lo negativo, hermano. Pero si usted no está en mis zapatos, no. Pero esta tarde nosotros estamos hablando Biblia, no estamos hablando filosofía. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver el caso de Job. Siempre llegó el Señor. Y por último, allá en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, cuando habla de las 7 iglesias, el que venciere, le daré una piedrecita, le dan los premios. El que se mantuvo en el recorrido de la vida firme en la fe, aún tambaleando, pero no se cayó. Los vencedores serán recompensados. Eso es lo que dice allá el Evangelio. Bienaventurados, dice, aquellos a cuales el Señor les haya haciendo su voluntad. De cierto os digo que sobre todos mis bienes le pondré premio. O sea que los premios, o sea que esto al fin y al cabo todo es beneficioso para el creyente. Y aprendamos a decirle gracias a Dios en esa prueba. Aprendamos a decirle: yo siempre te voy a amar, Señor, en esa prueba. Aprendamos a decirle: yo sé que está conmigo en esta prueba, Señor. Aprendamos a hablar con Él, aprendamos a orar. Aprendamos a decirle: yo no estoy sola, no estoy solo. Yo sé que tú conoces mis noches, conoces mis angustias. Esa es la actitud que tenemos que tener en medio de las diversas pruebas. Cierre sus ojos.